¿Por qué alguien dejaría flores todas las semanas? ¿Después de tanto tiempo? Esa fue la pregunta que puso la vida de Marta patas arriba. Al principio parecía solo un gesto extraño, casi bonito. Un nuevo ramo, cada miércoles, siempre en la misma tumba. Pero mientras más pasaba el tiempo, más peso adquiría ese ritual. ¿Quién lo hacía? ¿Y por qué? ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en el estómago al darte cuenta de que detrás de un simple detalle se esconde algo mucho más grande? No lo vas a creer. Marta tampoco lo creía. Hasta que un día, la verdad golpeó a su puerta. Y nadie estaba preparado para eso. Detrás de esas flores se escondía un secreto guardado durante décadas. Familias destruidas, mentiras mantenidas, alianzas ocultas en la oscuridad. Cuando la verdad empezó a salir a la luz, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Pero lo que Marta aún no sabía era quién estaba detrás de todo. Y cuando finalmente lo descubrió, el mundo que conocía nunca volvió a ser el mismo. Prepárate, porque esta historia te va a estremecer. Y lo que pasó después, lo que pasó después te dejará sin aliento. ¿Por qué lo hacía? ¿Quién era ese hombre misterioso? Las flores estaban allí. Siempre los miércoles. Siempre en el mismo lugar. Y nadie sabía explicarlo. Marta miraba la tumba con un nudo en la garganta, sintiendo el suave perfume de las margaritas recién colocadas. No lo vas a creer, murmuraba para sí. Había algo en esa escena que transmitía una revelación inminente. El viento frío de aquella mañana parecía susurrar secretos que el cementerio guardaba desde hacía años. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras buscaba con la mirada, esperando atrapar al responsable. Lo que pasó después te dejará sin aliento, pensaba, imaginando cada posibilidad en su mente confusa. Se arrodilló ante la tumba de su madre, mientras el aroma de las flores se mezclaba con el olor húmedo de la tierra. Las lágrimas surgían fácilmente, como siempre. Pero ese detalle, las flores, la mantenía en alerta. Nadie esperaba eso. ¿Por qué, después de tantos años, alguien seguía dejando flores allí? ¿Era alguien del pasado de mi madre? ¿Un amigo? ¿Un viejo amor? ¿O un secreto que nunca descubrimos? Las preguntas servían en la mente de Marta como burbujas a punto de estallar. La verdad saldrá a la luz, murmuraba el viento, o tal vez era solo su imaginación alimentada por el miedo. Lo más perturbador era el patrón. Siempre flores frescas. Siempre los miércoles. Siempre por la mañana. Como si fuera un ritual. Marta empezó a llegar cada vez más temprano, intentando encontrar al responsable. Pero el hombre misterioso parecía ser una sombra, siempre escapando de su vista. ¿Alguna vez has sentido que te observan, incluso cuando estás solo? Preguntó Marta en voz baja, como si conversara con la tumba. Así se sentía. Como en una de esas películas de suspenso donde un solo detalle cambia toda la historia. Sorprendente. Cada semana, su ansiedad crecía. ¿Quién sería? ¿Un amante secreto de su madre? ¿Un pariente lejano? ¿O algo aún más increíble? Marta jamás imaginó lo que estaba por venir. Las posibilidades eran infinitas, y cada una más perturbadora que la anterior. En casa, revisaba viejos diarios, álbumes de fotos, cartas escondidas, buscando pistas. Pero todo parecía vacío. Ningún indicio. Solo más preguntas. ¿Alguna vez pasaste noches en vela intentando armar un rompecabezas imposible? ¿Imposible? Así se sentía ella. Pero aquella mañana, ocurrió algo inesperado. Cuando llegó, las flores ya estaban allí, pero había algo diferente. Un pequeño sobre, con su nombre escrito a mano. Las manos de Marta temblaban. ¿Qué contenía? ¿Quién por fin decidió revelarse? Y entonces, con el sobre en las manos, Marta sintió que el encuentro más emocionante de su vida estaba a punto de comenzar, pero ni de cerca estaba preparada para lo que vendría después. Marta no podía controlar el temblor de sus manos mientras abría el pequeño sobre. El papel,
fino y ligeramente amarillento, parecía guardar años de secretos ocultos. La caligrafía era elegante, casi poética. No lo vas a creer, Marta. Pero ha llegado el momento de la verdad. Aquellas palabras ya eran una revelación estremecedora. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podía desmayar en cualquier momento. Las siguientes palabras eran como un susurro oscuro: ven al antiguo caserón de la calle Alameda 17, hoy a las 18 horas. Allí entenderás todo. La mente de Marta giraba entre mil posibilidades. Lo que pasó después te dejará sin aliento. ¿Quién eres?, gritó al silencio del cementerio, esperando una respuesta que nunca llegó. Solo el eco lejano de algunos cuervos contestó, haciendo que la atmósfera fuera aún más sombría. Nadie esperaba eso. Una invitación misteriosa, surgida de la nada. El día se hizo eterno. Cada segundo parecía una hora. Marta intentó distraerse, pero no podía dejar de mirar el reloj. ¿Será una trampa? ¿Una broma cruel? ¿O por fin la verdad revelada? Todo era posible en ese momento, demasiado cargado de tensión. Mientras el reloj se acercaba a las 18 horas, el cielo comenzó a oscurecer. Nubes pesadas cubrieron el sol, como si el propio universo sintiera el peso de lo que estaba por ocurrir. Marta, con un abrigo grueso, respiraba hondo a cada paso rumbo a Alameda 17. El caserón era incluso más aterrador de lo que había imaginado. Portones de hierro retorcido, ventanas altas con cristales empañados, y un silencio tan denso que hacía latir el corazón con fuerza. ¿Alguna vez sentiste ese miedo inexplicable? Como si estuvieras a punto de cruzar un punto sin retorno. Así se sentía. Empujó la puerta, que rechinó de forma dramática, como en una película de terror. Cada paso sobre las hojas secas del jardín resonaba como un trueno. Marta sentía que alguien la observaba desde algún rincón oscuro. La verdad saldrá a la luz. ¿Pero a qué precio? En el porche, una mecedora se movía levemente con el viento, creando una escena casi irreal. Marta vaciló. Sus manos sudaban, y el estómago se le retorcía. ¿Qué me espera ahí dentro? ¿Quién por fin decidió revelarse después de tantos años? Tocó el timbre, pero no hubo respuesta. Solo el eco distante de su propio llamado. Decidió empujar la puerta principal, que se abrió lentamente, revelando un pasillo apenas iluminado. El olor a madera vieja y un tenue aroma floral, igual al de las margaritas, invadieron sus sentidos. Sorprendente. Al fondo del pasillo, apareció una silueta, quieta, inmóvil. Marta sintió la sangre congelarse. El encuentro más emocionante de tu vida está a punto de empezar, murmuró algo en su interior. Pero aún no imaginaba que lo que vendría después sería más impactante de lo que jamás soñó. La silueta parada al final del pasillo parecía una estatua. Marta sintió que las piernas le flaqueaban. El sonido de su propia respiración era lo único que oía. No lo vas a creer, repetía en su mente, intentando mantenerse firme ante aquella revelación impactante. Marta, susurró una voz ronca y familiar. Le heló la sangre aún más. Ella intentó distinguir mejor en la penumbra, pero la figura permanecía inmóvil, como si supiera exactamente el efecto que causaba. Lo que pasó después te dejará sin aliento. El aire dentro de la casa se volvía más denso con cada segundo. Marta dio un paso vacilante hacia adelante, escuchando el crujir del suelo bajo sus pies. ¿Has estado en un lugar donde cada ruido parece un grito? Así gritaba el silencio en aquella sala. Nadie esperaba eso. ¿Quién eres? Su voz tembló, pero logró salir. La figura finalmente se movió. Un paso lento, calculado, hasta que la tenue luz iluminó parcialmente su rostro. Marta sintió un escalofrío subirle por la espalda. Esos ojos, le resultaban demasiado familiares. La verdad salía a la luz. He esperado mucho tiempo este momento, dijo el hombre, con una sonrisa contenida. El corazón de Marta latía tan fuerte que sentía el pecho oprimido. ¿Estoy soñando? ¿O es una pesadilla?, pensó.
El olor a madera vieja, el sonido lejano de un reloj de péndulo, la luz amarillenta, todo formaba una atmósfera irreal. El hombre dio un paso más. Tu padre nunca te contó toda la verdad, ¿verdad? La frase cayó como un puñetazo en el estómago de Marta. Sorprendente. Era como si le quitaran el suelo bajo los pies. ¿Su padre? ¿Cómo? Su mente comenzó a buscar recuerdos, pero nada tenía sentido. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con la voz apenas audible. Jamás imaginó lo que vendría después. El hombre se acercó aún más. Marta pudo ver sus rasgos con más claridad: cabello canoso, ojos profundos, una cicatriz discreta en la mejilla izquierda. ¿Por qué se parece tanto a alguien que conozco?, pensó. El encuentro más emocionante apenas comenzaba. Hay cosas que tu madre escondió de todos. Y yo, dudó un instante, como si midiera el peso de lo que iba a decir, soy parte de esa historia. Marta apenas podía respirar. Las piezas del rompecabezas empezaban a aparecer, pero ninguna encajaba del todo. Revelación tras revelación. En ese momento, un ruido proveniente del piso superior los interrumpió. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Marta se giró, asustada. Y ahí comprendió, no estaban solos en esa casa. Pero ¿quién, o qué, estaba arriba? El ruido que venía del piso superior resonó en la casa como un trueno apagado. Marta giró la cabeza bruscamente, sintiendo el corazón latir aún más rápido. No lo vas a creer, pensó de nuevo, con la piel erizada y la respiración contenida. Cada revelación era más sorprendente que la anterior. El hombre, todavía cerca de ella, levantó suavemente la mano. No te asustes, Marta. Hace mucho tiempo que necesitaba este momento. Su voz era tranquila, pero cargada de un tono enigmático que solo aumentaba el suspense. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Marta luchaba contra el impulso de salir corriendo. Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, la mantenía allí. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando el miedo y la necesidad de saber la verdad se mezclan en un torbellino imposible de desatar? Así se sentía. Nadie esperaba eso. Otro estruendo, esta vez seguido de pasos lentos y arrastrados en el piso de arriba. Marta tragó saliva. ¿Quién más está aquí? Su voz salió baja, casi como un susurro. El hombre se detuvo unos segundos antes de responder, alguien que también merece escuchar esta historia. La verdad saldrá a la luz. El ambiente se volvía cada vez más denso. La luz tenue parecía vibrar al ritmo de la tensión en el aire. Marta sentía el sudor correrle por la espalda, a pesar del frío que hacía afuera. Estoy segura aquí, pensó. Sorprendente. Marta, dijo el hombre, ahora con un tono más paternal, tienes que saber quién soy. Mi nombre es Sergio. Yo soy, la frase quedó suspendida en el aire. La tensión explotó en su pecho. Jamás imaginó lo que vendría después. Antes de que pudiera terminar, los pasos en el piso superior se detuvieron. El silencio volvió a dominar el caserón. Sergio le hizo una señal para que lo siguiera. Es hora de enfrentar lo que te han ocultado durante todos estos años. El encuentro más emocionante apenas comenzaba. Cada escalón de la escalera crujía fuerte bajo sus pies. Marta se aferraba al pasamanos como si necesitara algo firme en medio del torbellino de emociones. La penumbra hacía que el piso superior pareciera aún más amenazante. ¿Por qué estoy subiendo? Debería haber huido, pensó. Revelación tras revelación. Al llegar arriba, vio una puerta entreabierta. Una luz cálida se escapaba por las rendijas. Marta miró a Sergio, quien asintió con la cabeza, animándola a entrar. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo empujar la puerta lentamente. Al abrirla, Marta contuvo la respiración. En el centro de la habitación, sentado en una silla de ruedas, estaba un hombre muy anciano, con mirada profunda y frágil. Y lo más sorprendente, llevaba el mismo anillo que su madre solía usar. ¿Quién era ese hombre?
¿Y por qué sentía que la conocía tan bien? Marta sentía que las piernas le iban a fallar. El anciano frente a ella la observaba con una mirada serena, pero cargada de algo que no podía descifrar. No lo vas a creer, repetía en su mente, intentando contener el pánico. Decir que era una revelación impactante se quedaba corto. El silencio era cortante. La luz amarilla de la lámpara creaba un contraste extraño entre el calor de la iluminación y el frío que se respiraba. Sergio se acercó y puso suavemente la mano sobre el hombro de Marta. Marta, él es Gustavo, dijo con un tono lleno de significado. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Gustavo, con voz débil pero firme, finalmente habló, soy tu abuelo, Marta. Y he esperado muchos años para conocerte. Las palabras resonaron en su mente como truenos inesperados. Nadie esperaba eso. ¿Cómo? Nunca nadie me habló de él, pensó. Mi madre nunca me dijo que tenía un abuelo vivo, murmuró Marta, casi como una niña asustada. Su mente se agitaba, buscando algún recuerdo, alguna pista. Pero siempre había un vacío sobre la familia materna. La verdad salía a la luz de forma brutal. Gustavo suspiró. Porque el secreto era demasiado pesado para que ella lo cargara sola, sus ojos se humedecieron. Fuimos separados por algo que nadie debería vivir. Un secreto antiguo, sucio y cruel. Marta sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más había ocultado su madre? Marta, lo que tu madre hizo, lo hizo para protegerte, completó Sergio, con el rostro serio. Pero ahora llegó el momento de que sepas toda la verdad. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Jamás imaginó lo que vendría después. La joven intentaba ordenar sus pensamientos, pero cada nueva información los enredaba aún más. ¿Cuántas capas de secretos hay en esta historia?, pensaba, sintiendo el sudor correrle por la espalda. El encuentro más emocionante de su vida apenas comenzaba. Gustavo, con voz quebrada, continuó, hubo un hombre, alguien muy peligroso. Él destruyó nuestra familia hace muchos años. Tu madre huyó para protegerte. Pero yo nunca dejé de buscarla. Y siempre dejé flores en su tumba, esperando este día. Una revelación tan impactante que la dejó sin aliento. Las manos de Marta temblaban. El peso de esas palabras era casi insoportable. ¿Quién era ese hombre? ¿Sigue vivo? Sigo en peligro, pensaba mientras su mente explotaba de preguntas. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Fue entonces cuando Gustavo, con una mirada mezcla de dolor y determinación, dijo algo que hizo que el mundo de Marta se sacudiera por completo, él sigue cerca. Y necesito tu ayuda para acabar con todo esto de una vez por todas. La respiración de Marta se detuvo. Todo su mundo estaba a punto de colapsar. Marta apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. Su abuelo, de quien ni siquiera sabía que existía, ahora la envolvía en una trama aún más oscura. No lo vas a creer, repetía en su mente, intentando mantener el control mientras todo su mundo se desmoronaba. Cada revelación era más impactante que la anterior. Gustavo continuó con voz entrecortada. El hombre que destruyó nuestra familia se llama Alberto. Fue el mayor enemigo de tu padre y también mi perseguidor durante años. Cuando tu madre quedó embarazada de ti, sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que él intentara alcanzarnos. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Marta sintió el estómago retorcerse. Era como estar dentro de una película de suspense, donde el protagonista descubre demasiado tarde el verdadero peligro. ¿Por qué lo hacía?, preguntó, con la voz temblorosa. Nadie esperaba eso. Sergio respiró hondo antes de responder, por venganza. Por dinero. Por poder. Y porque no soportaba ver a tu madre con otro hombre. Alberto estaba obsesionado. Hizo de todo para separarnos. Y lo consiguió. La verdad por fin salía a la luz, después de tantos años. El aire parecía demasiado pesado para respirar. Marta quería gritar, pero algo dentro de ella decía que lo peor aún estaba por venir.
¿Has sentido alguna vez que estás atrapada en una pesadilla despierta?, pensó. Sorprendente. Gustavo, con lágrimas contenidas, prosiguió, tu madre tuvo que desaparecer. Cambió de nombre, de ciudad, de vida. Te crió lejos de todo, lejos de mí, con la esperanza de que nunca tuvieras que enfrentar este pasado. Jamás imaginó lo que vendría después. Marta miró fijamente el anillo en el dedo de su abuelo. Los pequeños detalles de su infancia comenzaron a tener sentido, las preguntas que su madre siempre evitaba, el miedo constante a mudanzas, la ausencia de fotos antiguas. Todo estaba allí, enterrado bajo capas de silencio. El encuentro más emocionante de su vida estaba en curso. Sergio se acercó, con un tono más grave, pero ahora, Alberto ha vuelto. Y esta vez, está más peligroso que nunca. Descubrió dónde estamos. Por eso te llamamos aquí. Necesitamos decidir juntos qué hacer antes de que sea demasiado tarde. La revelación era inminente. La sangre de Marta se heló. Me atrajeron a esta trampa sin que yo supiera, pensó, con las manos frías y el corazón acelerado. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Y justo en ese instante, un estruendo fortísimo proveniente del piso de abajo hizo temblar las paredes. La puerta de la casa se abrió con violencia, y pasos pesados comenzaron a subir lentamente las escaleras. El sonido de los pasos en la escalera retumbaba como un martillo dentro de la cabeza de Marta. No lo vas a creer, repetía como un mantra, mientras el terror se apoderaba de cada fibra de su cuerpo. Aquella revelación estaba a punto de transformarse en puro pánico. Sergio se posicionó rápidamente delante de Marta y Gustavo, como un escudo humano. Quédense detrás de mí, ordenó con firmeza, los ojos fijos en la puerta de la habitación. Lo que pasó después te dejará sin aliento. La manija giró lentamente. El sonido metálico y arrastrado hacía que la tensión aumentara segundo a segundo. Marta sentía el sudor recorrerle la nuca, las manos le temblaban sin control. ¿Por qué vine? ¿Por qué no huí cuando tuve la oportunidad?, pensaba desesperada. Nadie esperaba eso. De pronto, la puerta se abrió con violencia, golpeando la pared. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, entró con pasos firmes y mirada fría. Su rostro estaba marcado por una cicatriz profunda en la mejilla, ojos penetrantes, mandíbula apretada. Era Alberto. La verdad salía a la luz. El silencio pesado fue roto por su voz ronca y controlada, finalmente juntos, como una verdadera familia debería estar. El sarcasmo se deslizaba en cada palabra. Marta tragó saliva. Era como mirar a un depredador directo a los ojos. Sorprendente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?, preguntó Sergio, firme pero tenso. Alberto sonrió con desprecio. Quiero lo que siempre me perteneció. Lo que me robaron. Quiero limpiar mi nombre. Quiero el dinero. Quiero que la historia se cuente a mi manera. Jamás imaginaron lo que vendría después. Gustavo respiraba con dificultad, pero alzó la voz con valentía, tú destruiste nuestra familia. Jamás obtendrás lo que quieres. Las venas en el cuello de Alberto se tensaron, revelando un odio profundo. Marta sentía el miedo retumbarle en el pecho como un tambor. El encuentro más emocionante se volvía cada vez más oscuro. En un movimiento rápido, Alberto sacó del interior de su abrigo una pistola plateada y apuntó directamente a Gustavo. O me dan lo que quiero, o esta historia termina ahora mismo, dijo con una sonrisa helada. La revelación era brutal, el peligro siempre estuvo mucho más cerca de lo que imaginaban. Marta sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era como estar atrapada en una trampa mortal, donde cada segundo valía una vida. ¿Será que aquí termina todo?, pensó, buscando una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un sonido inesperado resonó en el pasillo. Un segundo visitante había entrado a la casa. Y no venía solo. El segundo visitante emergió de las sombras del pasillo, revelando una presencia aún más inesperada. No lo vas a creer, pensó Marta,
como si ya no pudiera soportar más revelaciones impactantes en una sola noche. Era una mujer. Alta, de postura firme, cabello rubio recogido en un moño impecable, vestida con un abrigo negro que resaltaba su mirada decidida. Sus ojos recorrieron la escena con frialdad, analizando cada detalle como una estratega. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Sergio abrió los ojos con sorpresa y terror. Marta se giró bruscamente, intentando entender lo que estaba sucediendo. Nadie esperaba eso. Livia avanzó con pasos firmes sobre el suelo antiguo, el taconeo sonaba como latidos secos en el silencio. Siempre supe que este momento llegaría, dijo con voz firme. Una familia preciosa. Qué pena que vivan rodeados de mentiras. La verdad salía a la luz. Alberto, con el arma aún en la mano, giró ligeramente la cabeza hacia ella y sonrió con cinismo. Llegaste tarde, querida. Pero justo a tiempo para el gran final. Marta se sentía como una pieza atrapada en un tablero que no entendía. Sorprendente. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sergio, manteniéndose protector. Livia respondió con una sonrisa helada. Vengo a arreglar lo que ustedes nunca se atrevieron a resolver. Alberto no es el único con intereses en esta historia. Y, sinceramente, me cansé de esperar que lo detuvieran. Jamás imaginó lo que vendría después. El ambiente pesaba como una losa. Marta intentaba procesar todo. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué Sergio la conoce? ¿Está de nuestro lado o del lado de Alberto?, pensaba, totalmente confundida. El encuentro más emocionante ahora se convertía en una guerra interna. Livia entonces sacó de su abrigo una carpeta gruesa llena de documentos. Aquí está todo lo que escondieron durante décadas. Crímenes, fraudes, alianzas sucias, traiciones. Todo está documentado. El aire en la sala pareció congelarse. Una revelación brutal. Alberto intentó reaccionar, pero Livia fue más rápida. De su abrigo, sacó una pistola pequeña y la apuntó directamente a él. No tan rápido, querido. Hoy, las reglas las pongo yo. Su voz tenía una autoridad fría y amenazante. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Y en ese silencio que casi cortaba la respiración, la tensión alcanzó un nivel insoportable. Marta sentía el pecho a punto de explotar. Ahora había dos armas en la sala, secretos al descubierto y una verdad tan increíble que parecía lista para estallar. El aire parecía vibrar con una tensión insoportable. Marta, en shock, intentaba controlar la respiración mientras veía aquella escena increíble desarrollarse delante de sus ojos. No lo vas a creer, repetía en un susurro desesperado, intentando no perder el control frente a tantas revelaciones. Livia, con el brazo extendido y el arma firme, no vacilaba. Se acabó el juego, Alberto. O entregas ahora todos los documentos, o esto termina aquí mismo. Su voz era puro acero. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Alberto mantenía su sonrisa cínica, pero sus ojos comenzaban a oscilar, revelando un atisbo de miedo. Siempre has sido ambiciosa, Livia. Pero jamás tuviste el coraje de ensuciarte las manos, provocó, intentando desestabilizarla. Nadie esperaba eso. Pasé demasiados años limpiando la suciedad de otros, contestó Livia con frialdad. Ahora es mi turno de controlar la historia. Y tú, Sergio, dijo, girando la mirada hacia él, finalmente vas a contarle la verdad a tu sobrina. La verdad salía a la luz. La mirada de Marta se clavó en Sergio, buscando respuestas. ¿Cómo? ¿Qué verdad?, preguntó, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Sergio bajó la cabeza, respiró profundo, como quien lleva décadas cargando un peso imposible. Sorprendente. Marta, soy el hermano de tu padre. Yo sabía todo desde el principio. Pero fui cobarde. Me callé para proteger a mi propia familia y mi trabajo. Y cuando tu madre huyó, yo la ayudé, pero nunca tuve el valor de contártelo. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Sergio. Jamás imaginó lo que vendría después.
El impacto fue devastador. Marta sintió como si la destrozaran por dentro. ¿Mi propio tío? Todo eso escondido durante tantos años, pensó, luchando por no desmoronarse. El encuentro más emocionante ganaba capas cada vez más profundas. Alberto soltó una carcajada sarcástica. ¡Qué bonito, una familia llena de traidores! Todos ustedes merecen lo que se avecina. La tensión era insoportable. Marta tenía las manos empapadas en sudor. Los segundos parecían horas. Revelación tras revelación. El grito de Gustavo rompió el silencio de pronto. Basta. Todos jugaron con la vida de mi hija y mi nieta. Pero hoy, esta historia termina. Aquí y ahora. Sus ojos, llenos de dolor y valentía, brillaban en la penumbra. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Entonces, en un movimiento inesperado, Gustavo sacó de debajo de una manta en su silla de ruedas un pequeño control remoto. Sus dedos temblorosos presionaron un botón, y enseguida una alarma ensordecedora comenzó a sonar por toda la casa. Sirenas. Luces. Y pasos rápidos se escucharon afuera. Las sirenas iluminaban el interior de la casa con destellos rojos y azules, creando un espectáculo visual caótico. Marta, con el corazón acelerado, luchaba por mantener la calma. No lo vas a creer, murmuraba, mientras las últimas piezas de esa sorprendente revelación comenzaban a encajar. Afuera, voces autoritarias gritaban órdenes. Policías armados rodeaban el caserón. Dentro, el ambiente era un hilo al borde de romperse. Lidia aún apuntaba a Alberto, mientras Sergio protegía a Marta y a Gustavo con el cuerpo. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Nadie tiene que salir herido, gritó una voz desde la ventana, intentando negociar. Pero la tensión dentro de la sala era imposible de contener. Marta sentía las piernas débiles, el cuerpo tembloroso. Nadie esperaba eso. Alberto, respirando con dificultad, comenzó a caminar en círculos cortos, como un animal acorralado. ¿De verdad creen que esto va a terminar bien? No saben con quién se están metiendo. Rugió, apretando el arma con fuerza. La verdad salía a la luz. Lidia, firme, contestó, no tienes escapatoria, Alberto. Tus secretos fueron expuestos. Tus aliados te abandonaron. Ahora, o te rindes, o tu historia termina aquí. Sorprendente. La mirada de Alberto oscilaba entre odio y desesperación. Marta sintió que la tensión llegaba a un nivel insoportable. ¿Va a disparar? Este es el final, pensó, con lágrimas llenándole los ojos. Jamás imaginó lo que vendría después. En un acto desesperado, Alberto gritó y apuntó el arma hacia Gustavo. Pero antes de que pudiera disparar, un tiro seco resonó en la habitación. Lidia, con precisión quirúrgica, acertó en su mano, haciendo volar el arma por el aire. El encuentro más emocionante giraba hacia su clímax definitivo. Alberto gritó de dolor, siendo rápidamente reducido por Sergio y, en segundos, por los policías que irrumpieron en la habitación. Marta se desplomó en lágrimas, sintiendo el peso de todo finalmente derrumbarse. Una revelación cerrada con un final de puro alivio e incredulidad. La policía se llevó a Alberto esposado, mientras Gustavo, exhausto, era atendido por los paramédicos. Lidia, ahora más serena, observaba en silencio, como alguien que finalmente había cumplido una misión arriesgada. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Y cuando todo parecía haber terminado por fin, Gustavo llamó a Marta con un último hilo de voz y dijo, ahora sí, mi nieta, finalmente eres libre. Pero todavía queda algo que solo tú puedes decidir. Algo que cambiará todo para siempre. Ahora detente un momento y piensa, ¿cuántas historias como la de Marta existirán por ahí? Historias donde el pasado esconde cicatrices profundas y la verdad solo sale a la luz cuando parece demasiado tarde. No lo vas a creer, pero quizá no esté tan lejos de tu propia vida. Durante años, esa joven creyó que su vida era simple, común, hasta que revelaciones estremecedoras la empujaron a un abismo de secretos familiares, traiciones y decisiones impensables.
Lo que pasó después te dejará sin aliento, pero lo más impresionante no fue lo que ocurrió afuera, sino lo que pasó dentro de ella. Porque, en el fondo, esta no es solo una historia de crímenes o venganzas. Es una historia sobre el coraje. Sobre enfrentar el miedo cara a cara, incluso cuando todo se desmorona. Sorprendente cómo, a veces, los reencuentros más grandes ocurren justo cuando decidimos mirar de frente aquello que siempre evitamos. El encuentro más emocionante no fue con su abuelo ni con la verdad, sino con la fuerza interior que ni siquiera sabía que tenía. Ahora te pregunto. ¿Y tú? ¿Ya te has enfrentado a los secretos que esconde tu historia? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Marta? ¿Cuál fue la parte que más te conmovió? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantará leer tu visión sobre todo esto. Y si esta historia tocó tu corazón, prepárate. Porque otras narrativas así están por venir. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque en cada video descubrirás que la vida real puede ser aún más intensa que cualquier película. Esta historia ha terminado, pero la tuya, quizá, apenas esté comenzando.